Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar. Un programa hecho para personas como tú y como yo, con personas que han vivido una vida en situación especial y que la han sabido solucionar. Es un programa orientado a la psicología, pero no una psicología teórica, sino la psicología de la vida. ¿Cuántas personas conocemos que viven con entusiasmo, con interés, con energía su vida? ¿Y cuántas que no saben llevarla y acaban en la ansiedad, en el estrés, en la depresión? Vamos a entrevistar a personas maravillosas como lo eres tú, personas que están en la misma vida que nosotros y que en sus circunstancias han sabido triunfar. Y hoy tenemos a una luchadora nata, una luchadora de corazón, que es Carmen Orero. Una persona que ha tenido una vida hermosa, pero que tiene un apellido, Lucha. Ella nos lo va a contar porque creo que es un ejemplo para todos los que le conocen y quiere transmitir lo que le ha tocado vivir. Carmen, Hola Rubén. he mencionado a las personas que se sienten arrastradas muchas veces por el estrés, por la ansiedad, por la depresión, por las circunstancias de la vida. Yo sé, que me lo ha contado un pajarito, que tu vida ha tenido muchas trabas, muchos altibajos que te podían haber llevado a esas situaciones. Y tú, sin embargo, vives con entusiasmo, con una fuerza, con una alegría que todos admiramos. ¿Nos puedes contar esa vida? ¿Nos puedes contar esas circunstancias y cómo haces para vivir así? Bueno, pues a ver, como tú has dicho al principio también, no creo que sea diferente a otras personas. Yo creo que todo el mundo a veces pasamos por cosas difíciles y sí que es verdad que yo siempre suelo poner en la balanza las cosas, es decir, decidir al final si me quedo en ese rinconcito llorando o me voy al rinconcito de la lucha. Yo he pasado por diferentes momentos duros de mi vida, desde cerrar una empresa y tener que volver a montar otra y luego pues también estar durante 7 años luchando contra la infertilidad. Eh, Luchando contra la infertilidad. sí, yo tenía una enfermedad inmune en el que cada vez que me quedaba embarazada abortaba. Llegué a tener 5 abortos. Eso me hizo meterme en lo que es la vorágine de los tratamientos de infertilidad, tratamiento, más tratamiento, casi 7 años luchando hasta al final conseguir lo que tengo hoy en día, que son mis hijos. 5 abortos son muchos, Carmen, para la Sí, psicología humana de una mujer. ¿Cómo hiciste para que eso no te hundiese? Para seguir luchando por ese hijo que querías. pues busqué alternativas que me ayudaron mucho y yo me refugié mucho en el deporte. Me siento muy orgullosa porque durante esos 7 años conseguí hacer corridos maratones. A mí ¿Hacías maratones? ¿Dónde? bueno, en Valencia, aparte de medias maratones que he corrido muchísimas. Muy bien. Sí. Y bueno, pues el deporte al final era como, digamos, mi soporte. Sabemos, todo el mundo sabe que el deporte ayuda muchísimo para el estrés y para la ansiedad. Cada vez que sufría un aborto o una beta negativa, las betas negativas, para que no lo sepa, es cuando te hacen un tratamiento y pues no funciona, ¿no? El embrión no se coge, ¿no? Entonces, enseguida me metía, buscaba una carrera, me cegaba en ese objetivo, en hacer esa carrera y prepararla, ¿no? Y era una cosa que me ayudaba muchísimo a poderlo superar. Muy bien. Por otro lado, nos hablaste de cerrar alguna empresa. Sí, en el 2013 cerré una empresa éramos 4 socios, yo era la única mujer. Fueron años muy difíciles porque encima yo era la pequeña y la mujer. Y bueno, pues aunque no era una empresa que no, que la verdad que funcionaba bastante bien, pero bueno, había desavenencias entre los socios, lo que suele haber que son empresas familiares. Y bueno, también es en una época difícil y dura, y más cuando es familia. Sí. Bueno, yo soy mediador familiar. Me dedico a hacer que las familias, las parejas sobre todo, vivan en armonía. O cuando hay separación, que puedan arreglarse sin necesidad de ir a un juicio con todo lo que se lleva de dinero, de tiempo, de desgaste emocional. Te lo digo porque sé lo que son las familias, sé lo que es una empresa familiar con todos los problemas que tiene. Y hay un tema que a mí me gusta mucho tratar porque influye mucho, el tema del orgullo. Cuando se consigue quitar el orgullo, todo fluye. ¿Cómo se lleva en una empresa familiar que cierre la empresa? La verdad que para mí fue doloroso. Y te voy a explicar por qué. Porque mi padre fue el que la fundó.
Mi padre fue un hombre de campo de un pueblo interior de Valencia que bajó sin prácticamente estudios y creó pues una empresa maravillosa. Y para mí es un gran ejemplo de sacrificio y de lucha. Entonces, el que él se asociase luego con mi tío y que luego heredásemos la empresa, mis dos primos con mi hermano, al final para mí el orgullo ahí se siente un poco herido porque al final es como que hemos fastidiado aquello que mi padre en su día, pues oye, con mucho Claro. trabajo y esfuerzo consiguió. Pero bueno, al final son cosas que pasan y que se superan y que, bueno, pues al final también éramos jóvenes y uno pues al final se consigue sacar las castañas de donde pueda. Bien. Estás con sus tratamientos de fertilidad, estás con la empresa que cierra. ¿Qué hiciste? Bueno, pues fue una época bastante dura, difícil en cuestión de estrés y de ansiedad, pero cuando ya todo aquello finalizó y empecé en la otra empresa que montó mi hermano y yo estaba en el departamento de dirección, pues continuar con la vida y seguir con los tratamientos y seguir trabajando. La verdad que muy contenta porque bueno, las cosas la verdad que nos iban bastante bien y bueno, y siguen yendo bastante bien, aunque luego pues ya contaré porque ya no estoy en la empresa de mi hermano, pero, pero la verdad bueno, pasas por esa época y son otras etapas en las que al final pues cambias. Y los tratamientos, pues bueno, pues al final conseguí quedarme embarazada con mucha medicación, muy medicada, muy controlada. Y fue lo que al final conseguí el embarazo deseado y llevar a buen puerto un embarazo gemelar que al final conseguí tener mellizos. Vale. Yo sé que, porque tú me lo has contado, que un problema grande que tuviste fue la conciliación. Una vez que nace el niño, tú estás en un puesto de dirección grande Mm. que te lleva muchísimo tiempo, te lleva una implicación grandísima, pero tú tienes un hijo. ¿Cómo lo llevaste, Carmen? Porque ese es un tema que a muchísimas personas les cuesta. Muchas veces la conciliación laboral, el dedicarse a los hijos o a la pareja, es lo que crea problemas muy grandes dentro de los núcleos familiares. Pues lo llevé mal. ¿Por qué? Porque te tiras 7 años luchando para ser madre y cuando lo consigues es una ilusión enorme. Pero claro, de repente te encuentras que esa parte profesional, yo me gusta mucho el trabajo que yo realizaba, viajaba mucho, llevaba el departamento de compras, también de ventas. Me di cuenta de que no era viable, no era viable la conciliación, no, era imposible. Y es que eran mellizos, que eran dos, no es que era uno, es que eran dos. Entonces, claro, ahí me tuve que parar un poco a reflexionar y qué iba a hacer con mi vida, porque no se podía, era muy difícil la conciliación. Entonces, bueno, pues tuve que tomar una decisión un poco difícil. Una decisión que siempre, una elección es una renuncia. Mm. ¿Cómo fue la balanza? ¿Nos lo puedes explicar? Porque es un momento súper doloroso. Me interesa mucho que lo trates porque créeme que muchas personas sufren con esos cambios y a veces les dejan marcas para toda la vida. Acuérdate que esto es un programa de psicología, no teórica, sino práctica. Una balanza, una elección de algo que te gusta, las dos cosas son maravillosas, pero requería una renuncia. ¿Qué pasó por la cabeza de Carmen en ese momento? A ver, yo me considero una persona muy resolutiva. Entonces, cuando me encuentro con un problema así, y intento reflexionar y buscar la solución que sea lo mejor, ¿no? ¿Cuál es lo que a lo mejor me puede aportar que me dé la tranquilidad? Entonces dije, a ver, me ha costado muchísimo tener a estos niños, ¿vale? Lo que no voy a hacer ahora es, si sigo con mi rol de estar en un departamento de dirección Sí. que me ocupa tantas horas, ahora que a los niños los vea menos o les dedique menos tiempo o tenga que pagar a alguien para que me los cuide. Entonces al final me paré a reflexionar y pensé, ¿qué puedo hacer sin matar esa parte de mí que es la parte profesional, ¿no? Empresarial? Intentar que esa elección no fuese renuncia, sino lo menos posible, ¿no? Exacto. Entonces dije, pues emprendo algo, emprender algo. Espera, estás hablando de emprender, significa dejar el puesto de trabajo que Dejé el tenías. puesto de trabajo. Me planté en casa, en el despacho de mi hermano y le dije, mira, esto no es una ONG, cuando no está malo uno, está malo el otro,
Llego siempre corriendo porque me tengo que levantar muy temprano, me tengo que dejar la comida hecha, llevarlos a la guardería, carga el carro gemelar, carga uno, carga otro, vete con el trabajo, salgo corriendo del trabajo para ir a recogerlos, casi prácticamente que no como, no tengo tiempo para mí y encima cobro menos y no estoy en el puesto que yo me gustaría estar después de lo que he trabajado y lo que he luchado. Yo le dije, no encajo ya aquí. Digo, yo te puedo ayudar desde casa, te puedo seguir ayudando en lo que yo pueda, pero yo prefiero quedarme en casa y emprender algo. Emprender algo. Por aquel entonces no sabía ni que iba a emprender, pero sabía que iba a emprender algo y bueno, que era cuestión de ir poco a poco, pues algo me saldría. Es decir, en lugar de encerrarte en ti misma y llorar y decir ¿qué hago?, buscaste una solución. Sí. Una solución dolorosa porque dejar un trabajo fijo es una cosa muy seria. ¿Cómo tomaste esa decisión, Carmen? Pues a ver, pensé mucho en mi padre. ¿En tu padre? Sí, pensé mucho en mi padre porque mi padre de la nada hacía un negocio. Entonces empecé a meterme a investigar cómo montar una empresa, qué es lo que necesita para montar una empresa, lo que tengo que hacer. Soy una persona que me gusta mucho, pues eso, busco, como te he dicho antes, soy una persona muy resolutiva, me muevo mucho, dónde puedo ir, qué puedo hacer, qué es lo que me gusta. Y también, justamente es que me pilló también un poco la pandemia, porque yo dejé la empresa de mi hermano en enero del 2020. En plena pandemia. En plena pandemia. Entonces emprendí y tuve que hacer un parón porque, claro, emprender y emprender la pandemia era como no era muy viable. Pero a mí me favoreció porque me hizo un poco pararme un poco a reflexionar qué era lo que yo podía emprender. Cómo soy yo, qué es lo que se me da bien, qué habilidades tengo, qué herramientas son las que tengo. Perdona que te corte, Carmen. Tú estás hablando de emprender como si fuese lo más normal. Sí. Estamos en una sociedad en la que nos da miedo emprender porque unos creen que emprender es una locura, otros ven al emprendedor como un egoísta y muchos otros dicen a mí darme el dinerito y que yo no tenga que hacer nada. Tú hablas de emprender como lo más natural y lo has hecho cantidad de veces. ¿Qué les dirías a las personas que están esperando a que el universo y el mundo les traiga la lotería o les traiga un buen puesto de trabajo o les traiga no sé cuántas cosas? Porque tú emprender lo has tenido que hacer muchas veces y en circunstancias difíciles. ¿Qué dirías a esas personas? A ver, al final hay que tener una ilusión y las cosas claras. Emprender no es fácil. Es decir, no es fácil. Eso lo saben todos. Es que me ha tocado muchas veces oírme lo de tú estás loca, qué necesidad tienes, con lo bien que estás en la empresa de tu hermano, por qué lo haces, o que ganas de complicarte. A ver, cuando al final tienes una ilusión, yo lo que te he comentado antes, yo tenía la figura de mi padre. Si mi padre pudo hacerlo, yo también. Y si no me sale, pues lo intentaré con otra cosa. Pero como te comentaba antes, a mí la pandemia me hizo reflexionar y dije, ¿quién es Carmen Obrero? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué habilidades tengo? Dijo, yo organizar. A mí se me da bien organizar. Y me hice un máster de organización de eventos y protocolo en plena pandemia, levantándome todos los días a las 5 de la mañana, porque con los niños era imposible estudiar. Es decir, o madrugaba mucho, o dime tú cuándo estudiaba. Así que... Es decir, tienes una situación en la que tienes que decidir. Y lo que decides es seguir con esos niños cuidándolos y te metes un máster de organización de eventos levantándote a las 5 de la mañana. Sí. Con razón te decían loca. Ya. Digo con razón porque muchas veces no se entiende. ¿Estás orgullosa de ello, Carmen? Mucho. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues al final me di cuenta de que lo que en su día a veces parece que no va a servir para nada, que eso no creo que nos pasa a muchos, porque a veces esas noches de insomnio, a veces ese estrés, ese miedo a que las cosas no salgan, al miedo a fracasar, porque tenemos mucho miedo al fracaso. Muchas veces no se intentan las cosas por el miedo al fracaso. Pero yo al final ese miedo lo he apartado y he seguido para adelante. Al final estoy recogiendo esos frutos. A día de hoy me considero orgullosa. Esas personas que para mí escuchaba sus vídeos en YouTube, que eran para mí mis ídolos tan importantes como Emilio Duró o Víctor Coopers, a día de hoy es que son amigos míos. Es que los contrato yo y a día de hoy. ¿Trabajas con ellos? Trabajo con ellos. Entonces dices, jolín, al final ese camino, esa lucha, ese sacrificio está teniendo su recompensa. Y eso es el emprendimiento, ¿eh? Me ha dicho un pajarito que en unas semanas vas a ser la presentadora de Víctor Coopers. Sí.
Cuando estás al lado de esas personas y piensas cómo empezaste y el miedo, ese vértigo de dar el cambio, y te ves presentando a esa persona, tratando personalmente con ella, siendo alguien a quien buscan para que organice sus eventos las grandes empresas. Tengo entendido que AME, la Asociación de Mujeres Empresarias, te tiene a ti como referente y varias organizaciones más. ¿Qué sientes cuando has llegado ahí? ¿Y qué piensas de todo ese camino árido que has tenido que pasar? Que al final todo trabajo y sacrificio tiene su recompensa. Y parece que no, pero a veces lo tiene. Y luego es también, yo creo que también es la forma de ser o cómo vamos cara a la vida, ¿no? Esa energía a lo mejor que tú puedes transmitir y ser una persona honesta y ser una persona que también da de ayudar, porque parece que no, pero eso es verdad, que cuando eres una persona que siempre estás dispuesta a hacer por los demás, luego al final eso se te devuelve. Eso es algo que en psicología se trata de que las personas lo entiendan. Estamos hechos de tal manera que nuestra realización está en una parte de ayuda al prójimo. Pero bueno, hemos llegado muy bien a la parte final del cuento. Pero creo que por medio hubo otra situación de las que a muchas personas les lleva el estrés, a la ansiedad y a la depresión. Un divorcio, cuando parecía que todo estaba encarrilado, ya tengo a mis hijos, ya tengo mi empresa, he emprendido. Un divorcio. ¿Cómo has hecho para que esta situación que a tantas personas les hunde, a ti te dejase, no digo tan pancha porque tan pancha no te pudiste quedar, cómo superarlo y mantener esa energía, ese entusiasmo, esa fuerza que tienes con tus hijos en primer lugar y con tu trabajo como segunda faceta? A ver, el tema del divorcio es una cosa, la verdad, que es muy complicada y muy difícil. Y es una decisión que cuando se toma y es muy duro de sobrellevar. Pero sí que es verdad que yo he intentado leer mucho, escuchar mucho, y al final me he dado cuenta de que estamos, digamos que nuestra sociedad, nuestra educación, nos enseñan o estamos muy influenciados por el tema del cuento del príncipe y la princesa. Y cuando uno va creciendo, sobre todo personalmente, y más que yo a lo mejor, pues a lo mejor por mi emprendimiento, por mi empresa, te das cuenta que al final tu pareja no va en la misma dirección en la que vas tú y decides, aunque es una decisión difícil, luego al final te das cuenta de que es lo que se necesita, porque al final le va a ser feliz por su lado y yo voy a ser feliz por el mío, y que al final eso luego tiene una repercusión que son los niños. No es fácil un divorcio, para nada. Es muy complicado y sobre todo para mí porque la custodia la tengo yo, imagínate, es decir, la custodia de los niños, más encima sacar adelante mi propia empresa. Pero sí que es verdad que al final dices que, bueno, que tiene su beneficio porque queremos, yo en realidad quiero ser como un ejemplo también a muchísima gente que no se atreve a dar ese paso. Hay veces que hay muchas parejas que aguantan por los hijos o porque no tienen la fuerza para dar ese paso. Y creo que es necesario. Cuando uno no es feliz, es necesario. Sí. Es decir, un evento que a muchas personas les hunde y les destroza, a ti te sirvió casi como impulso, por lo que me estás contando. A mí me hicieron una pregunta un día que yo me decía abrir los ojos. Y me dijeron, ¿te gustaría que tu hija o tu hijo estuviese con una pareja con la que no eres feliz? ¿Quieres enseñarles eso a tus hijos? Sí. Y dije, no, yo no quiero que mis hijos el día de mañana estén a alguien con el que no se sienta a gusto. Entonces me dijo, pues el de haberte divorciado, les estás de alguna manera enseñando que si no están a gusto con alguien, puedan libremente tomar la decisión de no estarlo. Fue para ti como quitarles un obstáculo en su camino. Muy bien. Carmen, eres un libro de autoayuda viviente. Muchas personas se están oyendo y están viendo reflejadas. Acuérdate que buscamos personas normales pero extraordinarias, y creo que tú lo eres. Se estarán preguntando esa energía, ese entusiasmo, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo titularías tú tu vida? Libro de autoayuda, Carmen Orero, pon un título a tu vida. Mi título de mi vida, a ver, en realidad yo siempre me resumo en una frase, y es que todos nos vamos a morir algún día. Sí. Lo sabemos, ¿no? Más o menos. Entonces, yo sé que eso y lo acepto porque la muerte hay que aceptarla. Sí. Mucha gente no lo acepta y eso a veces luego nos cuesta mucho cuando llegamos a ciertas edades, ¿verdad? Pero yo siempre tengo una frase que siempre digo, el día que yo llegue mi momento y cierre los ojos, que me quede satisfecha de todo lo que he conseguido.
de disfrutona, porque me considero una persona que me gusta disfrutar de la vida, Muy bien. me gusta vivirla. Sé que para vivirla y disfrutarla hay que trabajar, porque si no, no se puede disfrutar, si uno quiere viajar, si uno quiere vivir. Entonces, al final es eso, es que cuando llegue el momento que me encuentre orgullosa del camino recorrido, porque no va a haber otra oportunidad. Qué maravilla, Carmen. Nos queda muy poco tiempo. Simplemente, las personas que nos están escuchando en algún momento de su vida van a tener problemas grandes. Puede ser como tú, el cierre de una empresa, puede ser problemas de fertilidad, puede ser un divorcio, miles de cosas que nos pasan en la vida. Danos en 15 segundos una recomendación. A nuestros espectadores y a mí y a ti misma, porque todos vamos a encontrar esos momentos. Danos una recomendación para vivir con ese entusiasmo, esa fuerza, esa energía con la que tú vives, Carmen. Pues mira, yo al final siempre digo lo mismo, aunque suene tópico, pero la vida solo hay una y hay que vivirla y hay que disfrutarla y ahí fuera hay cosas maravillosas. ¿Que hay cosas dolorosas? Sí, pero maravillosas muchísimas más. Fantástico, Carmen. Muchísimas gracias por venir al programa. A vosotros. Estoy seguro que aprenderemos todos muchísimo de ti. Y queridos espectadores, no os perdáis los próximos capítulos donde va a venir gente maravillosa como Carmen, gente como tú y como yo. Es un programa de psicología, pero psicología práctica. No vamos a ver teorías, vamos a ver esas personas que con su instinto y con su sabiduría han sabido aplicar a la vida todo lo que necesitaban en los momentos difíciles para vivir con plenitud. Hasta el siguiente programa.